Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. En una histórica sentencia, la Corte Constitucional fijó una ruta para superar los obstáculos para distribuir terrenos baldíos, así como la inequidad de los trabajadores agrarios para ser propietarios de tierra. El Alto Tribunal le pidió al Congreso implementar de forma correcta el acuerdo de paz en lo concerniente a distribución de tierras. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Cuidar la selva amazónica es un tema de seguridad nacional del que debe ocuparse prioritariamente la fuerza pública, dijo hoy el presidente Gustavo Petro en su visita al Amazonas. El presidente recorrió varios puntos del Amazonas como la institución educativa Juan Bosco y el resguardo indígena de Santa Sofía. El jefe de Estado dijo que cuidar la Amazonía es un tema de supervivencia de la humanidad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Asobancaria, el gremio que representa al sector financiero, afirmó que la reforma tributaria del gobierno está bien orientada. Para las directivas del gremio, la tributaria no es confiscatoria, como dice la ANDI. También pidieron al gobierno precisar los alcances de una eventual reforma al impuesto del 4 por mil. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El exdirector financiero de Trump se declara culpable de fraude fiscal. Podría declarar contra su exjefe. Trump amenaza con publicar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad durante el allanamiento a su casa en Florida. Texas envía buses llenos de inmigrantes indocumentados a Nueva York y su alcalde denuncia que los están usando como arma humana. OTAN exige una inspección a la mayor planta nuclear de Europa, ubicada en una de las zonas ucranianas más atacadas por Rusia. El Papa Francisco excluye la investigación sobre cardenal canadiense acusado de agresión sexual. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Allen Weisselberg, el exdirector financiero de la empresa familiar de Donald Trump, se declaró culpable de fraude y evasión fiscal. El hombre podría declarar contra su exjefe. Un alto ejecutivo de la empresa familiar del expresidente Donald Trump se declaró culpable de evadir impuestos en un acuerdo que podría convertirlo en un testigo estrella contra la compañía. El director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de los 15 cargos a los que se enfrentaba en el caso, entre ellos beneficios de lujo como alquiler y servicios públicos de un apartamento en Manhattan, arrendamientos para un par de autos, así como los costos de matrícula en una escuela privada para sus nietos. Además, admitió que no pagó impuestos sobre 1,7 millones de dólares en ingresos. El juez acordó condenar a Weisselberg a 5 meses de cárcel y al pago de una multa de 2 millones de dólares. El ex ejecutivo es la única persona que enfrenta cargos criminales hasta el momento en la larga investigación del fiscal del distrito de Manhattan sobre las prácticas comerciales de la compañía. Según la cadena de noticias estadounidense CNN, el expresidente Donald Trump estaría considerando publicar los videos de vigilancia cuando agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en su residencia de Mar-a-Lago. Algunos de los asesores y aliados de Trump han alentado al multimillonario a hacer que algunas de las imágenes estén disponibles para el público. Cercanos a Trump han advertido sobre los riesgos de publicarlas. Sin embargo, algunos afirman que se debe analizar cuándo hacerlo. El gobierno de la ciudad de Nueva York rechazó el envío de migrantes indocumentados desde Texas y acusó al gobernador de ese estado, Greg Abbott, de usarlos como arma humana. Según el republicano, el envío de estas personas a estados con administraciones demócratas se realiza para repartir la carga migratoria que soporta su territorio, que es fronterizo con México, aunque no hay ninguna coordinación para facilitar la estadía de los migrantes. Por primera vez, Estados Unidos condena a un guerrillero del ELN. Henry Trigos Celón fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Texas por narcotráfico. Alias Moncho Picada, de 45 años, quien fue extraditado en 2021, se declaró culpable por distribución de una sustancia controlada con fines de importación ilegal. Por ese motivo, se le sentenció a 46 meses de prisión, es decir, a casi 4 años.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió este jueves al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con la tensión renovada por la planta nuclear de Zaporilla y las recientes amenazas de Rusia por un posible ataque a ese lugar. Los ojos del mundo vuelven a estar sobre Ucrania. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encuentra en el país para tratar de rebajar las tensiones alrededor de la planta nuclear de Zaporilla, ocupada por los rusos desde marzo de este año, y para intentar reabrir los caminos del diálogo entre ambas partes de la guerra, que ya dura más de 5 meses. Zelensky le pidió a la ONU garantizar la seguridad de la central nuclear y pidió la salida de las tropas rusas. Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції. Неприпустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас на межу радіаційної катастрофи. Mientras Guterres advirtió que cualquier daño infligido a la central sería un suicidio. A su vez, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan llegó a Ucrania por primera vez desde que empezó la invasión en febrero de 2022, como un mediador político potencial y además para negociar con su homólogo una aceleración de la exportación de grano ucraniano. Y la OTAN le pidió al Organismo Internacional de Energía Atómica que inspeccione de manera urgente la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. Para el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, la ocupación de las fuerzas rusas en la mayor planta nuclear de Europa representa una gran amenaza para la seguridad y aumenta el riesgo de un grave incidente que afecte a la comunidad internacional en su conjunto. Al menos 12 personas perdieron la vida durante un bombardeo en un edificio residencial de Ucrania que quedó reducido a una montaña de escombros. Horas antes de un encuentro entre el jefe de la ONU y los presidentes de Ucrania y Turquía para hablar del impacto de la guerra y sus posibles salidas, Rusia bombardeó la región de Kharkov y otra ciudad cercana en el noreste de Ucrania, matando al menos a una decena de personas. Este día se ha convertido en uno de los más trágicos para la región de Kharkov durante toda la guerra. Los rusos lanzaron ataques masivos con cohetes contra Kharkov. Los terroristas rusos dispararon cohetes deliberadamente contra las viviendas pacíficas en los distritos. En la víspera, Kharkov ya había sido víctima de bombardeos en los que murieron 7 personas. Situada a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, esta ciudad es regularmente atacada por el ejército ruso desde el inicio de la guerra a finales de febrero, pero nunca ha sido tomada por las tropas invasoras. Reino Unido vive una nueva ola de huelgas masivas en momentos en los que la inflación llega a su peor nivel en 40 años y el poder adquisitivo de los trabajadores se derrumba. La tasa de inflación del Reino Unido alcanzó 10,1% en julio, el nivel más alto en 40 años, impulsado principalmente por el aumento de los precios de los alimentos, y la situación podría empeorar al 13% en octubre cuando se prevén drásticas disparadas de los precios de la energía. Una situación que ha provocado una sensible reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de los sectores de transportes, correos y puertos, que arrancaron una nueva ola de huelgas masivas que paralizan parte del país con el objetivo de reclamar mayores salarios que logren atajar la disparada de los precios. Los sindicatos aseguran que los trabajadores británicos están fundamentalmente subpagados y advierten que el movimiento no cesará y puede extenderse a cada sector de la economía. Cuando solo un tren de cada 5 circularon durante esta jornada y mañana el conjunto de la red de transportes de Londres estará casi paralizada y seguirá perturbada todo el fin de semana mientras se prevé otro día de huelga ferroviaria el sábado. Y en todas partes la consigna es la misma. Los trabajadores reclaman alzas de salarios correspondientes a la disparada de la inflación. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, reversó su decisión de renunciar a su cargo. La noticia ocurre cuando Estados Unidos lo califica como un funcionario significativamente corrupto. Asegurando que no existe ninguna investigación en su contra tanto en Paraguay como en Estados Unidos, el vicepresidente de la nación sudamericana, Hugo Velázquez, dio marcha atrás a su reciente determinación de renunciar al cargo y también de declinar a su precandidatura a la presidencia. Esto después de que el Departamento de Estado estadounidense designó a Velázquez por su participación en actos de corrupción significativos, acusándolo de haber ofrecido un soborno de más de $1 millón a un funcionario público. La acusación de Washington contra el vicepresidente implica que no podrá ingresar al país, al igual que los miembros de su familia. Mientras Velázquez subrayó que renunciará en el momento que aparezca una denuncia concreta, asegurando que buscará defenderse como un ciudadano común. El Papa Francisco descartó abrir una investigación sobre el cardenal canadiense Mark Ouellet por agresión sexual.
Con este comunicado, el portavoz del Vaticano anunció que el Papa Francisco excluyó abrir una investigación al cardenal canadiense Mark Ouellet, acusado de tocar de manera inapropiada a una mujer, en un caso que vuelve a sacudir a los católicos canadienses. Habiendo concluido la investigación preliminar, cuya conclusión fue que no existen elementos para iniciar un proceso contra el cardenal Ouellet, el Papa Francisco declara que no hay elementos suficientes para abrir una investigación canónica por agresión sexual. Las denuncias contra Ouellet, de 78 años, actual prefecto de la Congregación para los Obispos, entre los cargos más importantes del gobierno del Vaticano, fueron hechas por una mujer identificada con la letra F, quien afirmó haber sido objeto varias veces de abusos. Esto sucede justo cuando aumentan los reclamos contra el Papa por su silencio ante el acoso a la Iglesia en Nicaragua. Al menos 21 personas perdieron la vida y 33 quedaron heridas por un ataque a una mezquita en Afganistán. El suceso ocurrió en una de las mezquitas del norte de la capital afgana, Kabul, durante las oraciones vespertinas. Dentro del recinto se encontraban en su mayoría niños y mujeres. De acuerdo con la policía local, una veintena de personas fallecieron en el ataque y otras 30 resultaron heridas. Las primeras hipótesis apuntan a que un terrorista suicida se inmoló dentro de la mezquita. Ningún grupo armado ha reclamado la autoría del ataque, aunque el grupo yihadista Estado Islámico suele reivindicar estos atentados, convertido en la principal amenaza al régimen talibán. Después del ataque, el gobierno aumentó la seguridad y los controles en la calle para evitar nuevos incidentes como este. China, Estados Unidos y Europa se encuentran en alerta por el inclemente calor que está provocando sequías. En la provincia china de Sichuan se ordenó el cierre de todas las fábricas durante 6 días para ahorrar energía. Los barcos que transportan carbón y productos químicos luchan por realizar sus viajes habituales a lo largo del Rin en Alemania, y a las personas que viven en la costa oeste de Estados Unidos se les ha pedido que usen menos electricidad a medida que aumentan las temperaturas. Una compañía china presentó su primer robot humanoide capaz de detectar emociones. Una empresa de tecnología china presentó su primer robot humanoide Cyber One, un dispositivo que presenta una altura de 1.77 metros, pesa 52 kilos y es capaz de detectar emociones humanas. Su cabeza esconde un panel OLED circular tras el que se encubren algunos de los sensores que guían sus movimientos. El robot reconoce 85 tipos de sonidos ambientales e identifica hasta 45 clasificaciones de emociones humanas. Este dispositivo puede soportar hasta 1.5 kilogramos de peso con una sola mano y admite hasta 21 grados de libertad de movimiento. Su diseño en tonos blancos y negros tiene la capacidad de percibir el espacio 3D y reconocer individuos, gestos y expresiones. Muy buenas noches. El Congreso de la República dio hoy su primer paso para autorreformarse. Parecería que los parlamentarios son ahora receptibles ante las múltiples críticas de varios sectores de la opinión pública. Tenemos como invitado de hoy a uno de los líderes promotores de esa reforma, el doctor Iván Cepeda. Él pertenece al partido Pacto Histórico. Doctor Iván, gracias por aceptar. ¿En qué consiste el plan que usted ha puesto en marcha con 65 parlamentarios más para reformar al Congreso? Gracias, Yamit. Hemos diseñado distintos proyectos de ley que han venido apareciendo, incluso reformas constitucionales, por parte de los partidos políticos. Pero para que eso no se convierta en una disputa interna, la proposición que hicimos hoy, que ya la respaldan 65 congresistas del Senado y de la Cámara, es que unifiquemos esas ideas y busquemos un consenso en torno a 4 o 5 grandes temas. El primero es el régimen salarial, una reducción. El segundo, también reducir el periodo de receso del Congreso. Se pierde mucho tiempo, especialmente a comienzos del año. En tercer lugar, limitar los periodos en los cuales puede ser reelecto un congresista para seguir en el Congreso. Luego, sanciones drásticas al ausentismo parlamentario
y también a lo que se llama la mermelada o las prebendas a cambio de votos o de abstenerse de votar con relación a determinados temas en el Congreso. Para que ustedes tengan una información completa, veamos primero cuánto gana hoy un parlamentario. Sueldo básico, 8.539.197. Prima especial, 11.596.448. Gastos de representación, 15.180.800 pesos. Descuentos, en total 35.316.445. A esta suma le descuentan 1.000.000 por aporte a salud, 2.251.424 por aporte a pensión, 353.200 al Fondo de Solidaridad, 353.200 al Fondo de Subsistencia, 5.869.000 retención en la fuente, total de descuentos 9.826.824. Total que recibe un parlamentario mensualmente, 25.489.621 pesos. La idea, doctor Cepeda, es bajar esta asignación ¿a cuánto? Hay por lo menos seis propuestas distintas. Digamos, la más radical es que dejemos de recibir salarios y que se libere al parlamentario a que pueda realizar otras labores para ganarse la vida. Cosa que a mi modo de ver es delirante. ¿Delirante? Pues si es así nos dedicaríamos a otra cosa, porque suficiente trabajo hay en el Congreso. Además se abren otras puertas que pueden. Y además podría promover la corrupción. Pero también hay ideas distintas que van desde una reducción de 10 salarios mínimos o una reducción gradual, incluso hasta congelar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es todos los partidos ponernos de acuerdo. Afortunadamente, y esto es un hecho que a mi modo de ver es nuevo, hay ambiente en el Congreso. Es decir, esta proposición que fue hoy leída y pues aprobada en el Congreso, es una proposición que está firmada el Congreso Pleno, además, porque estábamos sesionando para la elección del Contralor y ahí en ese contexto reunimos las firmas. Bueno, pues es un poquito ya intensa el nivel de firmas que hay en la proposición, pero están todos los partidos. Está el Centro Democrático, está el Partido Conservador, Cambio Radical, la U, Partido Liberal, Alianza Verde, es decir, todo el espectro político está de acuerdo en que creemos este bloque. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión? Tendremos que, mediante el diálogo, buscarla, y creo que eso es posible. Es decir, usted diría que hay consenso en el Congreso para bajar los salarios. Yo diría que hay el ambiente necesario para que podamos impulsarlo. Y con respecto al tiempo de trabajo, yo creo que ahí hay todavía más identidad, porque efectivamente de lo que se trata es que esas vacaciones o receso, como se les llama al comienzo del año, que son tan prolongadas. Nosotros salimos el 20 de diciembre y volvemos el 16 de marzo. O sea, prácticamente 3 meses de inacción o de inactividad en la labor legislativa y de control político. Entonces sí hay también una idea muy clara de que hay que reducir sensiblemente esa etapa, especialmente de receso. Pero, perdón, sí, pero también hay mucha crítica a que ustedes trabajan semanalmente solo 2 días. Exactamente. Y ahí viene otro capítulo que es el de las sanciones drásticas al ausentismo y a la posibilidad de que un congresista entre al recinto, simplemente responda al llamado a lista y se vaya. Hay formas de controlar eso y están en varias de las iniciativas. Por ejemplo, está previsto que un congresista pueda perder su investidura si incurre en 6 faltas a las votaciones de leyes durante 6 meses. Nosotros proponemos que eso se amplíe en términos de que en un año sean 6 faltas, pero no solamente en plenaria, sino también en determinadas votaciones en las comisiones.
y que además no sea solamente las votaciones, sino también que se pueda determinar que faltó a la discusión y al trámite, que eso también es muy importante. Entonces hay mecanismos que pueden permitir que el congresista tenga que estar todo el tiempo en el Congreso cumpliendo su labor. ¿Pero qué fórmulas hay para lograr eso? No, bueno, es sencillo, las faltas son verificables. Es decir, si un congresista llega y se inscribe o contesta lista y se va y no puede demostrar que ha participado o que ha estado en el recinto durante el trámite, durante el debate, y eso también se puede verificar, evidentemente puede perder investidura. Inclusive, doctor Iván, se cerraría la puerta a los parlamentarios que se retiran cuando tienen que votar lo que no quieren votar, como pasó con el expresidente Uribe. Ese es otro asunto que ya toca una realidad que va más allá del simple ausentismo, y es el problema, a mi modo de ver, más grave. La opinión pública ha estado muy concentrada en el tema salarial, que sin lugar a dudas es importante, pero el problema más grave en el Congreso es la llamada mermelada. Son las prebendas burocráticas o de otro tipo que puede recibir un congresista a cambio de votar o no votar determinado tipo de asuntos en el Congreso. Sí, señor. Y entonces, una de las propuestas que hay es que si se llega a comprobar que existen ese tipo de ofrecimientos y de aceptar esos ofrecimientos y el congresista ha incurrido en, de alguna manera, extorsionar al Poder Ejecutivo o también recibir un soborno, una especie de cohecho, pues obviamente eso también causa muerte política, pérdida de investidura. Pero bueno, son propósitos de bajarse el salario, de reformarse. Sí, y de no repetir más de 3 periodos también está. ¿Más de 3? Sí, hay una propuesta que es generosa, pero hay otras que son todavía más generosas, que van incluso a 4 periodos o 3 periodos en cada cámara. Esta es 3 periodos en ambas cámaras, pero bueno, también puede ser discutido eso. Pero quiero decir, hasta ahora es una proposición para estudiar, pero los proyectos no están, ¿o sí? Sí, hay 6 proyectos en curso ya, pero lo nuevo, digamos, lo que se produce hoy como hecho político es que ya surge un bloque de todos los partidos. Es decir, antes había una discusión de congresistas individualmente o un partido que había hecho una propuesta. Hoy ya es un bloque multipartidista. Y esto significa que la próxima semana, yo espero, se elija esta comisión o se designe esta comisión y muy rápido podamos tener un texto consensuado que además yo pienso que debemos pedir reciba mensaje de urgencia para que muy pronto pueda ser efectivamente una reforma constitucional. Es decir, ¿usted cree, doctor Iván, que está prácticamente asegurada la reducción del salario e ingresos legítimos, legales, de los parlamentarios? Yo creo que estamos en el buen camino. ¿Cree también que está lista la aprobación de que no sesionen solo 2 días a la semana? Pero lo de los 2 días se modifica. Para que se modifique no es necesario una ley, simplemente es necesario que el presidente convoque. Y como tal vez usted ha visto, Yamit, en esta etapa... El presidente del Congreso. El presidente de cada Cámara. Y el asunto es que en este periodo se ha producido, digamos, no toda la intensidad que queremos, pero ya se ha comenzado a sesionar más allá del martes y el miércoles. Por ejemplo, hoy es un día jueves, estamos sesionando. Sí, y se ha sesionado el martes y se ha sesionado el miércoles. No quiero decir que estamos en el tope del trabajo, pero comienza una tendencia que yo considero sana. Lo de hoy fue excepcional por la elección del Contralor. Pero ha venido ocurriendo desde el 20 de julio. Es decir, desde el 20 de julio tenemos un aumento que no es todo el que quisiéramos, pero sí es importante. Es decir, usted ve, doctor Iván, que hay una intención o un propósito de sesionar también los días jueves. Sí, y creo que aquí hechos son amores, como dice el refrán, y no buenas razones. Hay que ver lo que queremos traducido en hechos políticos, y yo creo que los podemos... Y con respecto al periodo de sesiones... Entonces, tenemos que el Congreso sesiona, como le decía, desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio, que es un periodo realmente
muy reducido, y hay unas grandes vacaciones, una vacación prácticamente de 3 meses o un poco más al comienzo del año. Queremos que ese comienzo del año se reduzca sensiblemente el receso y podamos trabajar como lo hace todo el país desde enero o máximo, yo diría comienzos de febrero, para reducir esa pausa en nuestro trabajo. Ahora mira, doctor Iván, usted es presidente de la Comisión de Paz. ¿Es una comisión accidental o...? Es una comisión accidental, paradójicamente, un país que tiene semejantes problemas y una comisión que todavía no es legal. Entre otras cosas, vamos a presentar un proyecto para hacerla legal. ¿Para crearla? Sí, para que sea ya... No, la comisión ya está creada como accidental. No, pero crearla institucionalmente. Exactamente. Ahora es la comisión más popular en el Congreso, tiene 45 miembros en el Senado. Es la comisión más grande que existe. Esta comisión accidental se va mañana presidida por el doctor Iván Cepeda para Arauca. ¿Hacer qué? Inmediatamente después de comerciales. Mientras rodaban los comerciales, el doctor Cepeda me corrige y me dice que no es Arauca sino Cauca. Pero Arauca... Vamos a Cauca porque hay ¿Pero qué pasó con Arauca? No, vamos a ir también a Arauca. ¿Pero cuándo? Hemos definido que hay 65 municipios que tienen la situación más grave en el país. 65. 65 que hemos escogido. Son los que presentan, según los informes internacionales y nacionales, la mayor tasa de masacres, desplazamientos forzados, confinamiento de población y, sobre todo, asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes. Es sobre esos municipios donde vamos a hacer nuestro primer trabajo de incidencia. ¿Qué queremos en esos municipios? Queremos que surjan puestos unificados en los que estén todos los representantes de las instituciones que tienen un papel importante en la protección de la vida. Instituciones nacionales representadas por funcionarios, pero también toda la institucionalidad local, civil y militar. Eso con el propósito de que tomen medidas urgentes para proteger la vida de quienes están amenazados y hacer un seguimiento permanente durante los primeros 100 días a esa situación para lograr ver si podemos que cedan las cifras de asesinatos. De estos 65 municipios que dice usted están sufriendo la peor violencia hoy, ¿cuántos son del Cauca? 12. Tiene una situación especialmente grave el Cauca. Ahora, Arauca también, ¿no? Pero hemos decidido comenzar por el Cauca en este momento, especialmente en el norte del Cauca hay una situación grave. Pero concretamente, ¿qué es lo que van a hacer? El ministro del Interior va a instalar esta instancia unificada de protección y prevención de la violencia. ¿Va con ustedes? Él va a ser el que va a instalar y realmente él va a conducir la reunión que tenemos el día sábado. ¿El ministro Prada? El ministro Prada, y van a estar otros funcionarios también del gobierno. No el ministro de Defensa. El ministro de Defensa lamentablemente tiene el día sábado que estar tanto en la transmisión de mando que se va a llevar a cabo ese día, como también atendiendo otra situación que hay, si entiendo bien, en San Pablo, Bolívar. Pero sí van a estar miembros de las fuerzas militares y de policía y por supuesto él participará en otra de estas visitas que, como le digo, van a ser regulares por parte de la Comisión de Paz a otros municipios. ¿Qué es lo que pasa, doctor Iván, en estos 12 municipios que usted menciona del departamento del Cauca? Bueno, ahí hay cuadros que son disímiles, pero tomo uno de los que es más, digamos, más emblemático, porque además de esos 65, hay 6 que tienen la situación peor en todo el país, y uno de ellos es el municipio de Argelia. Argelia. En el municipio de Argelia no solamente están presentes múltiples grupos armados, y hay regularmente confrontación y asesinatos, en fin, sino también se presenta una situación que yo diría es muy preocupante. Allí hay 19 bombas de gasolina. Imagínese usted una población que no tiene, digamos, pues la dimensión de una ciudad o un sitio que concentre un tráfico vehicular significativo con semejante concentración de estaciones de gasolina. Y es evidente que allí esas estaciones están siendo utilizadas precisamente para los laboratorios
que tienen que ver con la producción de drogas ilícitas. Entonces, aquí el llamado también es a las autoridades. ¿Cómo es posible que esa situación esté ocurriendo y que no se hayan tomado todavía las medidas, digamos, que están digamos, urgencia de tomarse? Es decir, no se puede seguir permitiendo que esa población quede en manos de grupos armados y también del narcotráfico. Y para eso vamos a tener esos puestos de mando unificado. Pero es que, según entiendo, doctor Iván, la situación de la población civil es angustiosa, porque obedece o los mata. Es así, por supuesto, y el presidente Gustavo Petro hace unos días llamó a los miembros de la fuerza pública a poner el énfasis en la protección de esa población y no simplemente en los resultados operacionales que dan cuenta de, y empleo el término que se usa regularmente, las bajas contra los grupos armados. Es decir, aquí el énfasis debe ser la primera tarea de las fuerzas militares y de policía, proteger a la población. Pero el problema, doctor Iván, es fundamentalmente narcotráfico. Es narcotráfico, pero también son muchos otros asuntos. Por ejemplo. Hay enfrentamientos por la tierra, por ejemplo. En el norte del Cauca estamos asistiendo a una confrontación que tiene que ver con, digamos, el territorio. Hay también problemas... Perdón, sobre esto de la tierra. Ha habido unos movimientos de población para ocupar tierras fundamentalmente de caña, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Pues en este momento lo que se ha propuesto por parte del gobierno es un diálogo que pueda poner en una sola mesa. ¿Diálogo entre quiénes y quiénes? A los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a la población campesina por una parte y por otra parte pues a los empresarios de la caña. Y se pueda lograr mediante este diálogo resolver un conflicto que por otra vía va a terminar y ya está, digamos, en una etapa de violencia. El ministro Prada ha estado asistiendo a esos diálogos y ha estado propiciándolos para que se busque una solución por la vía precisamente del diálogo. Pero, a ver, doctor Cepeda, ¿es una ocupación indígena histórica, tradicional o es nueva? Los pueblos reclaman tierras que señalan son tierras que les pertenecen en forma ancestral. Allí hay una ocupación en este momento, pero ellos dicen que la ocupación no es de, digamos, los indígenas, sino de los empresarios. Y ese es el asunto que hay que resolver. Ahora, no lo entiendo ahí. Pues que ha sido usurpada la tierra. Dicen los indígenas. Exactamente. Pero no ahora. No ahora, ese es un litigio que tiene... ancestral. Digamos, una historia larga. Sí. Ahora, aquí lo que regularmente ocurre es que esto se resuelve mediante la presencia de la fuerza pública o también la aparición de grupos armados. Y lo que se está intentando ahora es precisamente resolverlo por otra vía, que es la vía del diálogo, de sentarse a discutir el problema y de estudiar si hay formas de alguna manera, consensuar una solución. Pero, en su opinión, ¿los indígenas están siendo estimulados por algún sector o por alguien? No, los indígenas en el Cauca tienen una organización que es una de las organizaciones más fuertes que hay en Colombia, de poblaciones y un movimiento que, como se ha visto en estos años, tiene una inmensa capacidad de movilización y de presencia territorial. ¿Pero por qué? Ellos tienen, digamos, una tradición de resistencia muy grande. Han creado instancias organizativas, como por ejemplo la Guardia Indígena, que es una guardia pacífica. Han creado una conciencia de cuáles son sus territorios. Ahora, por supuesto, eso puede ser discutido, pero lo que sí tenemos que llegar es a resolverlo por la vía del diálogo y no por la vía de la fuerza. ¿Pero por qué este movimiento de ocupación en algunas regiones se siente solo hasta ahora? No, yo creo que ha sido histórico. Lo que pasa es que digo, hay algunos sectores... En algunas partes se siente más que en otras, pero el problema de la tierra no necesito aquí argumentarlo, es un problema gravísimo en todo el país. Lo que, digamos, aquí el gobierno plantea es, como usted sabe, el diálogo territorial
y la posibilidad de que esos diálogos comiencen a tener una forma vinculante. Pero usted no me ha precisado, con todo respeto, doctor. Sí, señor. ¿Es el diálogo entre quiénes y quiénes? Entre los representantes de las comunidades, sus organizaciones y también los empresarios. Los empresarios me imagino que lo harán a través también de sus gremios o a título individual. Pero lo importante es que el gobierno en este caso media y busca una solución incruenta. Pero empresarios o propietarios que adjudican... Esa es la discusión que se está dando y yo creo que en eso es necesario, a mi modo de ver, respetar el diálogo y buscar la solución, ¿no? ¿Y hay voluntad de diálogo? Hasta donde sé, sí. ¿Pero por dónde? ¿Por ambas partes? Hasta donde sé, el ministro Prada ha hecho el esfuerzo. No es un esfuerzo que no tenga dificultades, pero creo que es significativo lo que se avanza. Pero bueno, la comisión va y habla unas horas. Sí, señor. ¿Y? Deja instalado esa instancia de la que he hablado y después vamos a controlar. Una función del Congreso es hacer control político. O sea que en una primera etapa nosotros vamos a coadyuvar la instalación de esos puestos, que tienen además otras funciones y medidas más allá de vigilar o observar la situación. Por ejemplo, se ha dicho que una de las medidas que debe ser tomada es que un oficial a cargo de las unidades militares y de policía, pues esté encargado de la protección de los líderes sociales. Y creo que eso es algo importante. Sí. Porque regularmente estos asuntos ocurren y una vez que ocurren los asesinatos, a posteriori se va a buscar a los responsables. Nosotros creemos que desde ahora los mandos deben tomar, y no solamente los mandos militares, sino también las autoridades civiles, plena responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. Eso no quiere decir que si ocurre un asesinato, porque lamentablemente esta es una dinámica muy perversa en la cual hay muchos grupos en los territorios que se están enfrentando entre ellos y también que atentan contra las fuerzas militares y de policía, pues pueda ocurrir una situación de estas. Pero lo que sí plantea es un escenario distinto, en el cual el funcionario tiene que dar explicaciones sobre qué hizo para evitar que esto ocurriera. Pero mi pregunta final, doctor Iván, había un presidente de la República que decía: se crea una comisión. Cuando usted tenga un problema grave, cree una comisión. Pero a ese presidente se le olvidó decir que esas comisiones hay que hacerles seguimiento y hay que hacerles control. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Sí, señor. Con toda nuestra seguridad. idea es que en 100 días podamos, ojalá, observar un descenso en las cifras de asesinatos de líderes sociales. Pues que ojalá sea así. Vamos a hacer todo el esfuerzo, eso sí, no le quepa duda. Buen viaje y muy buena suerte, doctor Iván. Muchas gracias. Y a ustedes igualmente gracias y continúen aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Histórica sentencia de Corte Constitucional sobre terrenos baldíos. El alto tribunal traza ruta para solucionar problema de distribución de baldíos. Dice la Corte que sentencia busca acabar con inequidad en el acceso de trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra. Investigación de Universidad Nacional revela que se han adjudicado 12.000 baldíos. Acataremos y cumpliremos el fallo de la Corte, dice la ministra Cecilia López de Agricultura. El campo está abandonado, dice presidente de Bancolombia en convención bancaria. Presidente Petro ordena capturar a quienes están deforestando la Amazonía. Nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez promete independencia. Condena a 2 expresidentes de Reficar a 5 años de cárcel. Familia Galán va por primera vez a la plaza de Soacha, donde asesinaron al líder político hoy hace 33 años. Van 258 asesinatos este año en Arauca, denuncia Defensor del Pueblo. Minjusticia anuncia que no habrá un solo peso para nuevas cárceles. Recompensas por información sobre asaltos a mano armada en Monserrate. Mindefensa anuncia plan anticorrupción. Monómeros vuelve a Venezuela. Anuncia nuevo embajador en Caracas. Bancos apoyan reforma tributaria. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Histórica sentencia dictó hoy la Corte Constitucional al fijar una ruta para superar los problemas en la distribución de baldíos y la inequidad en el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra. Simultáneamente, la Corte le pidió al Congreso y al Gobierno la correcta implementación del acuerdo de paz. La Corte Constitucional acaba de tomar una importante decisión que tenía en sus anaqueles desde hace 5 años y tiene que ver con los baldíos, es decir, con las tierras que le pertenecen a la nación y que están siendo adjudicadas a particulares que las han reclamado a los jueces a través de procesos de pertenencia. La Corte acaba de exhortar a las autoridades nacionales para que implementen la reforma rural integral de la que habla el Acuerdo de Paz de 2016. Esta decisión fue unánime. Con 9 votos, la Corte Constitucional profirió un contundente fallo que advierte la existencia de una crisis por la violación del derecho de los trabajadores agrarios a acceder a la propiedad de la tierra. Analizaron una ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que advierte que el 37.4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y el 59% de ellos presenta informalidad en la propiedad. El fallo advierte un tratamiento desigual en la aplicación e interpretación del régimen especial de baldíos y el incumplimiento del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos. La Corte recordó en este fallo que los campesinos de escasos recursos y sin tierras deben ser los principales beneficiarios de los baldíos, como establece la reforma agraria de 1994. ¿Qué pasa? Que numerosas decisiones de jueces han adjudicado a particulares los baldíos que por ley deberían ir a los campesinos. Como los campesinos son el centro de la reforma agraria, una de las órdenes cruciales de hoy está en la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz. La Corte exhortó al Congreso de la República y al Gobierno para que implementen la política de Estado en materia de tierras derivada del punto 1 del Acuerdo Final de Paz en orden a enfrentar y resolver los gravísimos problemas de informalidad en la tenencia y uso de tierra y la consecuencial inseguridad jurídica. ¿De dónde sale esta decisión? La Corte estudió 11 tutelas que presentó la Agencia Nacional de Tierras, la entidad nacional encargada de administrar los predios y tierras públicas. Esta entidad cuestionó que varios jueces entregaran tierras que nunca habían tenido ningún título a particulares. La Corte Constitucional estudió 11 tutelas que presentó la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de administrar los baldíos. Estas tutelas pretendían tumbar 11 fallos que presuntamente adjudicaron tierras de la nación en Boyacá, Cundinamarca y Santander. La agencia, que asumió funciones del extinto INCORA, denunció que jueces están adjudicando predios que carecen de títulos y se presumen baldíos a través de procesos de pertenencia o prescripción adquisitiva del dominio. Pero en este fallo conocido hoy, la Corte no tumbó las sentencias a las que se opuso la Agencia Nacional de Tierras. La Corte dejará en firme las sentencias de pertenencia. A la agencia todavía le quedan 2.216 procesos de esta clase, de particulares que pretenden baldíos. En este fallo, la Corte le pide a la agencia que priorice la recuperación de los baldíos que hayan sido adjudicados a particulares y que tengan grandes extensiones de tierra. En la ejecución del plan de recuperación de baldíos, las autoridades deberán reconocer las sentencias que hubieran declarado la pertenencia de predios rurales, no obstante los defectos en que hubieran podido incurrir los jueces que las profirieron. En esta histórica sentencia, la Corte impartió una serie de órdenes a autoridades del Estado. Deberá crearse, por ejemplo, la jurisdicción agraria con jueces especializados para los conflictos. La Corte exhortó al Gobierno y al Congreso para que consigan el dinero para la creación de la jurisdicción agraria, la consolidación del catastro multipropósito, la actualización del sistema de registro, el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural, entre otros componentes del Acuerdo sobre Reforma Rural. La Corte ya ha advertido de la necesidad de elaborar un inventario de los baldíos de la nación, pues por la ausencia de un registro confiable sobre estos predios, es altamente probable que numerosas hectáreas de tierra estuvieran siendo apropiadas por sujetos no beneficiarios del sistema de reforma agraria. En definitiva, muchos sectores consideran que esta es una decisión histórica que constata el deber del Estado colombiano de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos. Y es que una investigación de la Universidad Nacional revela que más de 12.000 baldíos han sido adjudicados por jueces a privados.
El Grupo de Investigación Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional concluyó que los jueces de la República han entregado a particulares 260.000 hectáreas de tierras baldías, es decir, de terrenos que son de la nación. Desde 1991 hasta 2018 encontramos que más de 12.000 baldíos fueron entregados por esta vía en distintos departamentos del país, pero con un énfasis especial en la zona Caribe y en la zona andina. Según la investigación, de 12.073 baldíos que se han entregado, 187 tienen extensiones de más de 200 hectáreas. Ese centenar de casos cubre aproximadamente 149.000 hectáreas, que es casi que el 60% del área prescrita. La entrega se ha dado a través de sentencias en procesos que se conocen como de prescripción adquisitiva del dominio. Esta vía ha permitido que particulares que no cumplían los requisitos de la reforma agraria se queden con grandes extensiones de tierras públicas. Para entender la magnitud de las tierras públicas que según la universidad han entregado los jueces, ubiquémonos en una cancha de fútbol que mide 100 metros por 68 metros. Una hectárea mide 100 metros por 100. En una hectárea caben 1.4 canchas como esta. Según la investigación, se han entregado tierras equivalentes a 364.000 canchas. La ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que el gobierno acatará y cumplirá el fallo de la Corte. Durante su intervención en la versión número 56 de la convención bancaria que se desarrolla en Cartagena, la ministra de Agricultura, Cecilia López, respondió a la decisión de la Corte Constitucional frente a los baldíos. El gobierno del presidente Gustavo Petro acata los fallos de la Corte, siempre, y este no es una excepción. Lo vamos a estudiar con mucho detenimiento y con mucho rigor, pero eso es muy importante decirlo. Siempre estaremos pensando en respetar los derechos legalmente adquiridos y la seguridad y estabilidad jurídica. La jefe de la cartera de Agricultura, por otra parte, habló de cómo va el proceso para la distribución de tierras productivas que han sido propiedad de narcotraficantes y que ahora están en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Y estoy esperando una luz verde de Hacienda para entrar a trabajar en la SAE. Ya tenemos alguna idea de cuáles serían las tierras que pueden distribuirse. La ministra también criticó el papel que cumple actualmente el Banco Agrario y comprometió al gremio bancario a reunirse para replantear su función. Primero es traerlo del Grupo Centenario, que se lo llevaron allá y allí perdió, y aunque Finagro no se fue del todo, también estaba allá y perdió su norte. Finalmente señaló que con el catastro multipropósito subiría el impuesto a las grandes extensiones de tierra, dándole al dueño la posibilidad de volver la tierra más productiva o venderla. Presidentes de los principales bancos reunidos en Cartagena hicieron un preocupante diagnóstico sobre el abandono del campo y plantearon alternativas para superar la pobreza. En el marco de la convención bancaria en Cartagena, los presidentes de los 3 bancos más poderosos del país, Bancolombia, Grupo Aval y Davivienda, se sentaron a discutir alternativas para sacar al campo de la pobreza. Nosotros tenemos que reconocer que como sociedad hemos dejado a las zonas rurales colombianas atrás. Las hemos tenido abandonadas y tenemos una Colombia que está compuesta por más de 11 millones de colombianos que no han tenido igualdad de oportunidades a las que hemos tenido otros colombianos. Y el sector financiero, vía una competitividad del sector rural, puede ayudar a que eso cambie. Luis Carlos Sarmiento, presidente del Grupo Aval, defendió el papel del sector financiero. Respetuosamente, estoy en desacuerdo con quienes creen que el sector financiero es un parásito que por el contrario le chupa desarrollo a los sectores agrícola e industrial. Por el contrario, como siempre lo he dicho, creo que el sector financiero es la espina dorsal de la economía colombiana. Se mencionó también la importancia de impulsar financieramente los negocios verdes. Somos también responsables de un crecimiento verde. También se discutió en la convención la necesidad de facilitar el acceso a canales digitales. Cuidar la selva amazónica es un asunto de seguridad nacional, del cual debe ocuparse prioritariamente la fuerza pública. Eso fue lo que dijo hoy el presidente Gustavo Petro en su visita al Amazonas. Así fue recibido el presidente Gustavo Petro en el resguardo indígena de Santa Sofía, ubicado a 1 hora en lancha a orillas del río Amazonas desde la capital Leticia. El jefe de Estado recorrió este resguardo de 615 familias.
Le pedimos que nos garantice cada uno de nuestros derechos enmarcados en la Constitución Política de Colombia. Antes, en Leticia, en la institución educativa San Juan Bosco, el presidente dijo que preservar la selva amazónica es preservar la humanidad, que esa es prioridad de su gobierno. Tenemos cerca de 10 millones de hectáreas destruidas completamente y 10 millones de hectáreas en proceso de destrucción. Si se destruye la selva amazónica, se acaba la humanidad. Y le dio una orden perentoria a la fuerza pública para preservar este pulmón de la humanidad. La fuerza pública aquí, entonces, simplemente tiene que detener los grandes capitales que se están moviendo para quemar la selva amazónica. No quiero que se golpee al campesino. Para ello hablaremos del plan de sustitución de cultivos. No es bombardeando comunidades, es aliándose entre ejército y pueblo. No es la violencia allí, en el seno mismo de la sociedad, es la alianza en el seno de la sociedad para aislar y combatir a los verdaderos responsables. En su visita al resguardo indígena de Santa Sofía, a orillas del río Amazonas, el presidente Gustavo Petro se comprometió con oportunidades de vivienda digna, agua potable y sobre todo educación superior para las 615 familias, 2.354 personas, en su mayoría ticunas y yaguas. Con la cámara de Matías Álvarez, desde el Amazonas, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. El nuevo Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, elegido por el Congreso en pleno, afirmó que ejercerá sus funciones con independencia y autonomía. El nuevo Contralor General Carlos Hernán Rodríguez prometió ejercer el control fiscal sin persecuciones políticas, con autonomía e independencia y con respeto al principio de la colaboración armónica de los poderes públicos. He manifestado el principio de independencia frente al gobierno, principio de independencia frente al Congreso, pero de igual manera no descartar un principio de colaboración armónica que existe y que no es nada inventado, está en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, también hizo un llamado a las Contralorías departamentales y municipales y a sus gerentes regionales. Las Contralorías territoriales y las gerencias no pueden ser utilizadas como instrumento político para perseguir a un opositor. No pueden ser instrumentos de chantaje. El señor Rodríguez reconoció que su proceso de elección fue tormentoso y pidió cambiar el sistema de selección del Contralor. No estoy de acuerdo con la forma, la manera y el método como se elige el Contralor General. Habrá que generar un debate para mirar cuál es la forma en la que eventualmente sí debe existir y prevalecer unas circunstancias desde el punto de vista técnico para la elección. Carlos Hernán Rodríguez fue elegido Contralor General por el Congreso Pleno con la asistencia de 286 congresistas. Con este resultado abrumador, por Carlos Hernán Rodríguez, 260 votos, en blanco 23, votos nulos 3. El presidente del Congreso, Roy Barreras, propuso eliminar la Contraloría General y crear un Tribunal Nacional de Cuentas. Precisamente al terminar la elección del nuevo Contralor, el presidente del Senado, Roy Barreras, presentó ante el Congreso en pleno un proyecto de acto legislativo para suprimir la Contraloría y darle el control fiscal a un cuerpo colegiado, un Tribunal Nacional de Cuentas como existe en Europa. Vamos a reemplazar la figura de la Contraloría por un Tribunal de Cuentas que tiene otra composición y otro origen. Tiene estatura y jerarquía de corte, es elegida estrictamente por concurso de méritos por la vía de carrera administrativa y permite además más eficiencia y más autoridad en la medida en que no es un fortín burocrático ni tiene origen parlamentario, sino que es una corte de cuentas como hoy opera, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Italia. Si se aprobara esta reforma, la Contraloría sería reemplazada a partir del año 2024 por este Tribunal de Cuentas. Un juez condenó a 5 años de prisión a los expresidentes de Reficar, Orlando Cabrales y Felipe Castilla por las irregularidades en el contrato de ampliación de la refinería de Cartagena.
Los expresidentes de Reficar, Orlando Cabrales y Felipe Castilla, fueron declarados culpables por las irregularidades que rodearon el millonario contrato para la modernización de la refinería. El juez del caso impuso una condena de 5 años y 4 meses de prisión y una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes. Cabrales, quien se ha desempeñado como ministro de Minas y expresidente de Ecopetrol, podrá pagar su condena en detención domiciliaria. Considera el sentenciado Orlando José Cabrales Martínez la prisión domiciliaria al haberse acreditado la condición de enfermedad grave. Se ordena a través del Centro de Servicio Judicial de librar orden de captura en contra de Felipe Castilla Canales. Según indicó el juez, Cabrales y Castilla entregaron el contrato de modernización a una empresa extranjera de forma directa y no garantizaron la participación de otras empresas con mejor perfil y experiencia. Sobre el fallo, en un comunicado, Cabrales defendió su inocencia y dijo que apelearán la decisión. Cabrales ha sido y sigue siendo un ciudadano y un profesional ejemplar. Controvertirá su condena en las instancias correspondientes. La condena a los 2 empresarios fue por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Hoy, 18 de agosto, se conmemoran 33 años del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Por primera vez, su familia visitó en Soacha el lugar donde fue asesinado el líder político. Sembraron una palma por la vida y agradecieron a la justicia por los avances en la investigación del magnicidio. Un 18 de agosto hace 33 años, en esta plaza central de Soacha, caía el líder político Luis Carlos Galán. Se frustraba así su probable llegada a la presidencia. Hoy, por primera vez en esta fecha, su familia llegó hasta aquí para rendir homenaje al padre, al esposo, al político. Nosotros hemos agradecido y seguimos agradeciéndole a los organismos de justicia la manera como han afrontado el caso de Luis Carlos y cómo han ido resolviéndole poco a poco. Esto es un ejemplo no solamente para Colombia en general, sino también para miles de personas y de familias que han sufrido tragedias semejantes y que no han tenido justicia. La familia Galán agradeció a la justicia su ejemplar lucha por la forma como ha afrontado la investigación de este magnicidio. En este caso se ha avanzado en lo relativo a la responsabilidad de agentes del Estado, se ha avanzado en la responsabilidad de los paramilitares, de miembros del cartel de Medellín, del cartel de Cali. Hay en este momento un proceso abierto que tiene involucrados a varios miembros de la fuerza pública. Entonces se ha avanzado mucho y eso hay que reconocerlo porque es parte, digamos, de la esperanza que debe generar esto para otros procesos que no han avanzado tanto. En medio de este homenaje no faltó la polémica por el traslado de la estatua de Galán del Parque Central hasta la entrada del estadio que lleva su nombre. La familia pidió al alcalde que una vez se remodele la plaza, la estatua vuelva a su lugar. En el nuevo diseño de la plaza pues tenga un lugar la estatua que se ha vuelto pues un referente para la población, un referente para el país. Este es un lugar de memoria histórica para Colombia. El alcalde respondió: esa estatua de Luis Carlos Galán tendrá un lugar privilegiado en este nuevo y renovado parque de nuestra ciudad. Cerca de la estatua estará esta palma que representa la vida en evolución y la esperanza. La Defensoría del Pueblo denunció una grave situación de orden público en Arauca. Este año se han registrado 258 asesinatos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, habló con Noticentro 1 CMI de la grave situación que se está viviendo en el departamento de Arauca. Reveló la dramática cifra de homicidios que se han presentado en este año 2022. Preocupa los confinamientos, el desplazamiento masivo de familias que se está presentando en esta región del país. De inicio del año encontramos situaciones de desplazamiento forzado, de confinamiento de comunidades. Tristemente hay que decir que en lo que va corrido del año van 258 homicidios de personas en todo el departamento de Arauca. Las declaraciones las entregó en medio de un evento donde se presentó el glosario de conceptos fundamentales sobre derechos humanos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, advirtió que no habrá ni un solo peso para la construcción de nuevas cárceles. El ministro de Justicia anunció un proyecto para descriminalizar algunos delitos y lograr la excarcelación de, por ejemplo, quienes están detenidos por microtráfico o narcomenudeo. La persona que la atrapan con unas pequeñas dosis de estupefacientes para comerciar, claro que está actuando en contra de la ley, pero está siendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima. El ministro también aseguró que el gobierno no construirá nuevas cárceles para combatir el hacinamiento intramural. Cuando esté listo el proyecto de
descriminalización o despenalización, como queramos llamarlo, de algunas conductas, esas personas van a salir reintegradas a la sociedad. Hubo un atraco masivo en el sendero que conduce a Monserrate, en Bogotá. Delincuentes armados con cuchillos y pistolas despojaron de sus pertenencias a 15 deportistas. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre los asaltantes. Algunos los golpearon a mí, pero me echaron al piso y todo. Minutos de terror vivieron 15 deportistas en el sendero Monserrate. Con armas blancas y de fuego, los 6 delincuentes amedrentaron a las víctimas. Quienes se resistieron al hurto fueron golpeados. Nos interceptan 2 arriba y 3 como 30 metros hacia abajo y nos hacen una especie de sándwich con cuchillos y revólver, pues nos quitan celulares, billeteras, documentos, argollas. El sendero no contaba con seguridad a las 5 de la mañana y luego de registrados los hechos, los uniformados tardaron en llegar pese a que hay una estación a pocas cuadras. A 40 minutos después y no había llegado nadie del cuadrante. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos y anunciaron más pie de fuerza en la zona. Este hecho nos obliga a revisar los horarios de atención, ampliar la cobertura en el horario del servicio de policía. Esta tarde, en labores de registro, se recuperaron algunos elementos hurtados en el barrio La Perseverancia. Bajaron los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia en la última semana. El Ministerio de Salud reportó 6.738 casos de infecciones y 119 decesos. Es la cuarta semana consecutiva en la que bajan los indicadores de la pandemia. El exdirector financiero de la organización Trump se declaró culpable de fraude fiscal. Reino Unido vive una nueva ola de huelgas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Allen Weisselberg, que fue durante 5 décadas el director financiero de la organización Trump y uno de los escuderos más fieles del magnate, se declaró culpable de 15 delitos de fraude fiscal tras llegar a un acuerdo con la fiscalía a cambio de una reducción de condena. Y como parte del arreglo, Weisselberg accedió a testificar en un juicio contra la compañía de bienes raíces del expresidente estadounidense Donald Trump y puede ser llamado a declarar en octubre contra su ex jefe. Reino Unido vive una nueva ola de huelgas masivas en los sectores de transporte, correos y puertos, en momentos en los que la inflación llegó a su peor nivel en 40 años y el poder adquisitivo de los trabajadores se derrumba. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la ciudad de Leópolis para abordar los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra. Zelensky solicitó a la ONU garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporilla y pidió a Rusia la salida de las tropas de este lugar, alertando que cualquier daño infligido a la planta sería un suicidio. El fiscal general Francisco Barbosa reveló que se revisan contratos por más de 112.000 millones de pesos relacionados con presuntos actos de corrupción en el caso que involucra al exsenador Mario Castaño. La red de corrupción en contratos que rodea al exsenador Mario Castaño habría tenido injerencia en convenios valorados en más de 112.000 millones de pesos. En total son 33 personas, entre ellas alcaldes, contratistas y empresarios vinculados con actos de corrupción. En la última semana fueron detenidas 20 personas, de las cuales 13 aceptaron cargos. Incluso, según confirmaron fuentes del proceso, varios de los alcaldes buscan colaborar con la fiscalía para recibir una rebaja de pena. Se indagaron 114 contratos que alcanzan un monto de 112.000 millones de pesos. El fiscal también habló sobre la lucha contra la corrupción y la necesidad de ampliar la planta de la fiscalía. La fiscalía también necesita un fortalecimiento. Coincidimos en eso plenamente con el programa de gobierno y con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, en la necesidad de avanzar en una estrategia de fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de administrar justicia y en especial también de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal anunció que mañana rendirá declaración ante la entidad el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano, para que hable sobre las denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos en esa dependencia del gobierno. La vicepresidenta Francia Márquez anunció una lucha frontal contra la corrupción y dijo que hay que reconstruir la cultura de lo público.
acabar con el Francia Márquez entregó las primeras líneas de la lucha contra la corrupción que ejercerá desde la vicepresidencia. Dijo que hay un total compromiso con la transparencia en las actuaciones públicas. Tenemos que reconstruir la cultura de lo público es sagrado. Y es sagrado porque de lo público depende la vida de la gente. De lo público depende el derecho mío, pero el derecho de los demás. La vicepresidenta Márquez dijo que muchas de las prácticas en el Estado deben cambiar y será uno de los frentes en los que avanzará. Para que la gente no tenga que pagar por agilizar un trámite, para que nuestros jóvenes accedan a la infraestructura educativa prometida, para que los miembros de la administración pública protejan a las poblaciones. Las declaraciones de la vicepresidenta se dieron en el marco del foro El Cambio es Cero Corrupción, realizado en la Universidad del Externado, en donde el rector de este centro educativo dijo que la corrupción se vence con educación. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció un plan riguroso para evitar la corrupción en la fuerza pública. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro se trabajará en el fortalecimiento de la cero tolerancia con la corrupción y se implementarán las acciones necesarias para hacer más transparente la contratación en el sector defensa. Se debe reducir al máximo el secreto, la reserva en la contratación de bienes y servicios que se ampara en razones de seguridad nacional, determinando de manera muy rigurosa qué es lo que en efecto, de conocerse públicamente, puede poner en peligro la seguridad nacional. Así se dio apertura a la Semana de la Integridad y la lucha contra la corrupción que celebra el sector defensa. En las próximas horas tomará posesión del cargo la designada ministra de las Tecnologías de la Información, Mary Janet Gutiérrez. El nombramiento de Gutiérrez quedó en firme luego de varias consultas jurídicas sobre un posible conflicto de intereses, ya que ella, como representante legal de Programar Televisión, demandó en 2014 a la Autoridad de Televisión. Gutiérrez es abogada y posee una especialización en nuevas tecnologías de la información de la Universidad Externado de Colombia. Los banqueros, en medio de la convención que realizan en Cartagena, aseguraron que el proyecto de reforma tributaria está bien orientado. Juan Armando Rojas, desde La Heroica, con los detalles de estos planteamientos. Buenas noches. El futuro del IVA y los cambios que plantea la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro ocuparon buena parte de las discusiones de hoy en el segundo día de la convención bancaria que se realiza en la ciudad de Cartagena. Los bancos trazaron una hoja de ruta con el nuevo gobierno. Son tres los puntos principales que le presentarán los banqueros al presidente Gustavo Petro, de quien se espera clausure la convención bancaria que se desarrolla por estos días en Cartagena. Crecimiento económico, sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental. En estos tres aspectos tenemos mucho trabajo que hacer. Desde el gremio hemos dado pasos muy significativos, pero pensamos que hay que acelerar. Y esa aceleración necesitamos trabajarla con el gobierno. Sobre la reforma tributaria que el nuevo gobierno está impulsando en el Congreso, esto opina Asobancaria. A nosotros nos parece que la reforma tributaria está bien orientada, está bien concebida. Porque primero, todos hemos dicho que en Colombia es un poco loco que los impuestos los pagan el 80% de las empresas, 20% de las personas, y que en el resto del mundo es al contrario, que es el 80% lo pagan las personas y el 20% de las empresas. Para el gremio de los banqueros, la reforma tributaria no resulta confiscatoria como lo han planteado otros gremios de la producción. Nosotros no pensamos que sea confiscatoria, lo que es que analizar ya a nivel sectorial cómo quedan algunas tasas efectivas de tributación, ¿sí? Y con base en esos análisis de números hacer los ajustes. El mensaje central que llevarán los banqueros al nuevo gobierno a través del presidente Petro es trabajo conjunto para ayudar a superar la pobreza. La convención bancaria que reúne a los presidentes y directivos de los más importantes conglomerados financieros del país concluirá mañana y hay gran expectativa por los anuncios que pueda hacer el presidente Gustavo Petro en este escenario. Desde Cartagena, con la cámara de Juan Carlos Moreno, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI.
Gracias, Juan Armando. Y el designado embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró que la empresa Monómeros se devolverá a quien le pertenece. Esto en el marco de un encuentro entre empresarios y autoridades de los dos países. En medio del evento Acuerdo de la Frontera realizado en Cúcuta con autoridades y empresarios colombo-venezolanos, el embajador designado Armando Benedetti anunció que la compañía petroquímica Monómeros debe devolverse a Venezuela. Buscar el buen suceso de las cosas. Aquí está el presidente de la Cámara de Barranquilla, Manuel, ¿cómo estás? Allá es donde se tiene que hacer el cambio de junta con base en que Colombia ya reconoció el gobierno venezolano. Y con Billy, pues él ha estado al frente, de hacer devolver a Monómeros a quien realmente le pertenece. En el mismo evento, el ministro de Comercio junto al ministro de Transporte y otros funcionarios se refirieron a la reapertura gradual de la frontera. Hemos hecho una jornada muy constructiva con los gremios de Venezuela, los colombianos, encabezados y liderados por el ministro de Comercio Exterior de nuestro país, y con los transportadores, con tantos venezolanos que sueñan con que, como los colombianos lo hacemos, que se haga realidad la reapertura de la frontera. Impias, por su parte, realizó una revisión al puente de Tienditas, reconociendo algunos daños en la infraestructura. Fue frenada la adjudicación de un millonario contrato en Corabastos. El contrato es por 140.000 millones de pesos y es para la recolección, transporte, barrido, limpieza y lavado de áreas en la central de Abastos. 7 tutelas y varias solicitudes públicas piden tener en cuenta a los recicladores en el concurso. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice MSCI de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,07% a 1.324 puntos. La acción que más subió fue la de Mineros, a 1.925 pesos. La acción que más bajó fue la de Cementos Argos, con una pérdida de 4,38% a 2.620 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecopetrol por 31.149 millones, con un aumento de 2,33%. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.413 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.060 pesos y la venden en 4.160 pesos. Un euro cuesta 4.429 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 14 centavos. El azúcar se transó a $17 con 78 centavos. El barril de petróleo WTI se cotizó en $90 con 39 centavos. La referencia Brent se cotizó en $96 con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.323 pesos.